Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Estamos esta semana junto a Ignacio Briones con un invitado amigo de la casa que ya ha estado, pero que tiene una gran razón para acompañarnos, que es el abogado y ex constituyente y expresidente de Opoli, Hernán Larraín Mate. Don Gonzalo, don Ignacio, muchas gracias por esta invitación. Aquí está la razón. Y lo vamos a mostrar en cámara, ¿no? Sí, aquí está la razón. Para los que puedan vernos por YouTube o por televisión, por cable, por alguna plataforma, aquí lo estamos mostrando. Para la Hora Liberal. El último hijo de Hernán, que es su libro, tu primer libro, ¿cierto? Así es. Que se llama La derecha liberal sí existe, una crónica personal, Hernán Larraín Mate, editorial Ariel, que entiendo que es de Planeta, ¿no? Así es, sello Ariel. Así es. En todas las librerías del país. Oye, La librería se está agotando, así que vayan rápido, compadre. ¿qué se siente primero, no? ¿Cuál es la sensación? O sea, yo sé que se siente, pero me gustaría que comentaras como tu sensación más íntima, ¿no? De qué significa este momento de haber puesto un libro de esta naturaleza, que tiene una doble particularidad, que es un libro político, que es un libro intelectual, pero que también es un libro muy personal, donde es bien impresionante como tú ves las cosas íntimas de tu vivencia. Bueno, terminarlo es una gran alegría. Es como sacarse un peso de encima. Uno ya lo quiere matar al O final. sea, es bien especial el proceso. Pero claro, tienes razón, porque este trabajo en particular es por un lado un testimonio político, como un grupo de personas, entre ellos ustedes, emprendimos el desafío de llevar adelante un proyecto político liberal, primero a través de las ideas en horizontal y después a través de Opoli en los votos, en las urnas. Y de centro derecha. Exacto. Y también es cierto un relato en primera persona. Me dio la impresión de que este era el mejor camino para poder contar una historia de manera atractiva, ¿cierto? De hacerla entretenida, de acercarla tal vez a públicos un poquito más amplios que los propiamente políticos. Y sí, pues hay una cierta exposición y un pequeño pudor. Pero tiene que ver también con la pasión que tiene el haber emprendido este proyecto liberal. ¿Y cuándo nace la idea? ¿O cuál fue la motivación que te embarcó en este proyecto? Bueno, tiene algo accidental, porque durante la convención del primer proceso constitucional yo fui escribiendo mi experiencia, mis anécdotas, con la idea tal vez de escribir algo. Luego hice algunas notas, fui a Planeta, y cuando llegué a Planeta me dijeron, oye, buena onda, pero ya Pasó la vieja. tenemos 3 libros contratados con distintos convencionales, así que lo lamentamos. Y pasaron un par de semanas y volvieron y me dijeron, oye, pero ¿sabes qué? Lo que sí nos interesaría es un ensayo respecto de Bópoli, de este proyecto. Mira. Ellos habían publicado hace poco La Nueva Izquierda de Noam Titelman, que contaba la historia por dentro del Frente Amplio, y querían también tener les parecía interesante, y ese fue el origen. Oye, yo quiero recomendar encarecidamente la lectura del libro por muchas razones. En mi caso, obviamente me siento parte de alguna manera de esta historia, Ignacio, como tú lo dijiste también, pero yo creo que, y lo dijeron en tu presentación los presentadores, ¿no? Que lo presentaron Jorge Pirincho Navarrete y Daniel Mansuy, es un libro muy bien escrito. Y eso tiene un valor en sí, porque eh, la escritura de un libro tiene mucho del autor y transmite, digamos, su interioridad, ¿no? Y un libro bien escrito refleja no solo talento literario, claridad de ideas, una cierta visión y una capacidad de poner ordenadamente cosas que son muy abstractas. Y este libro tiene la gracia que se lee muy bien, es entretenido, está lleno de anécdotas, está lleno de historia, tiene harto dato, tiene harta papita, tiene mucha trastienda, pero también tiene una reflexión profunda sobre lo que ha pasado en Chile en los últimos 20 años, y es un poco lo que te quería preguntar. Al final, lo que hay acá, siento yo, no sé si te estoy interpretando, no sé si tú lo ves así, hasta cierto punto hay una historia personal, pero también hay una historia política de la derecha chilena desde, uno diría, de mediados de los 2000 en adelante, que tiene que ver con tu trayectoria personal también. Claro. En el fondo, el relato en primera persona se cruza con la historia de los últimos 15, 20 años de Chile, ¿cierto? Yo creo que eso ocurre, y mi impresión es que no sé si somos tan conscientes de todo lo que nos ha pasado en los últimos años. Muchas personas que han leído el libro me dicen, había olvidado lo que pasó el 2011. No me acordaba de todo eso, de la convención.
Oye, qué increíble. Bueno, es porque hemos vivido tantas cosas como país, como sociedad, que también es parte, entre comillas, de una terapia, ir borrando y avanzando. ¿Ah? Y el libro al menos se hace preguntas respecto de por qué hicimos ciertas cosas, da testimonio con ustedes, Ignacio Gonzalo. O sea, las razones, por ejemplo, en el estallido de buscar una salida institucional y democrática a través del acuerdo del 15 de noviembre. ¿Cómo fueron esos intersticios? ¿Por qué se tomaron esas decisiones? Los riesgos que estaban involucrados, los seguros que diseñamos frente a esas circunstancias. Lo mal que se portó la izquierda. Me parece que es importante también dejar y consignar, por así decirlo, nuestro punto de vista, y creo que tiene un valor para el proyecto, pero también para la historiografía. Y tiene un valor adicional, y ahí le dejo la palabra a Ignacio, he hablado demasiado, pero tiene un valor adicional, a mi juicio, desde el punto de vista del debate de las ideas, ¿no? Que es tan importante. Tú, de hecho, terminas con una frase preciosa de Jefferson, recordando a Oscar Godoy, que citaba a Jefferson, uno de los padres fundadores del constitucionalismo y la democracia norteamericano, que dice: el precio de la libertad es su eterna vigilancia, y una forma de vigilar la libertad es básicamente participando en forma activa del debate de la idea. Y en eso la izquierda históricamente le ha dado cancha y tiro al lado a la derecha porque escribe más, porque tiene más columnistas, porque tiene más cientistas sociales, tiene más académicos, y en el mundo de la derecha es más bien el Excel, es más bien Más la economistas, cuña, más policymakers, que es muy valioso. los bullets, el PowerPoint, y no tanto la reflexión política más de fondo. Y de hecho, lo comentaban en tu presentación del libro, ¿no? Los libros escritos por políticos de derecha, protagonistas de la historia en los últimos 20, 30 años, se cuentan literalmente con los dedos de una mano. Está el caso de Andrea Alamán, que ha escrito bastante, y libros que han sido muy famosos, como La travesía en el desierto. Ahora está tu libro y no mucho más. Están los intelectuales, los académicos, pero políticos profesionales que escriban en la derecha son muy pocos. Y eso tiene muchísimo valor. De acuerdo, de acuerdo. En ese sentido es un esfuerzo, yo espero que sea un aporte, y que provoque también una conversación. ¿Ah? Aquí, en el fondo, esto no es para cerrar un capítulo, sino para poder hacernos una reflexión crítica de esta historia que hemos compartido juntos. Y habrá que agregar, hay una provocación, ¿cierto? El título es una provocación. Busca, Es autoafirmativo. sí, busca impugnar al lector, y en eso también Jorge Navarrete y Daniel Mansuy subrayaban eso. En el fondo, te obliga a terminar el libro y decir, ¿se sostiene o no se sostiene? ¿Ah? Y también creo que hay un ejercicio, por así decirlo, de contar una historia, pero también de desafiarse respecto al propio proyecto liberal, ¿ah? Que es una batalla permanente, como Al decía. proyecto de la derecha y el proyecto liberal. Oye, pero vamos al título, que tocaste el título. Porque el título, la derecha liberal, tiene dos. El título dos- es La derecha liberal. Sí existe. Sí existe. Pero me voy a tener la derecha liberal, porque eso tiene dos elementos ahí. Uno, derecha y liberal. Entonces, primero, supone que también hay una izquierda liberal. Y por lo tanto sería bueno quizás le explicara al público, a la audiencia que nos ven, cuál es el tronco del liberalismo y por qué este tronco puede admitir ramas, ¿no es cierto? Una rama de derecha, otra rama de izquierda, y a partir de ahí tratar de dilucidar si acaso la derecha liberal sí existe. Y te lo dejo planteado con la pregunta de: ¿hubo en los 90 una derecha liberal donde estaba Andrea Lamán, donde estaba Evelyn Matei, donde estaba Sebastián Piñera? ¿Cuál sería la diferencia, Alberto Espina, cuál sería la diferencia de ese grupo que le llamaron la patrulla juvenil con la derecha liberal que tú reivindicas en el libro? Así que dos preguntas en una. A ver, yo defiendo en el libro, ¿cierto?, que hay un grupo de personas que en muchos años, ¿cierto?, vienen batallando porque existe una derecha liberal. ¿Ah? ¿Qué entiendo yo por una derecha liberal? Bueno, en primer lugar, una derecha democrática que abrace, ¿cierto?, las instituciones del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la separación de los poderes, los derechos humanos, sin pero, ¿cierto?, que abrace un sueño de justicia liberal, y es que todas las personas, independientes de su cuna, puedan desarrollar sus propios proyectos de vida. Eso es el sentido social del proyecto. Desde una perspectiva económica, ¿cierto?, una economía abierta, competitiva, materia de la cual yo he aprendido mucho de ti, Ignacio, y también una dimensión cultural, ¿cierto? Abrazar
la diversidad y el pluralismo. Esto es que no existe una sola forma correcta de vivir la vida, sino que existen muchas. Y en esa diversidad, en esa variedad hay una riqueza. ¿Y qué es lo que distingue esas 4 claves que tú acabas de dar de un liberalismo de centro-izquierda, llamémoslo? Bueno, yo creo que la familia liberal, ¿cierto? Tiene Un Agustín Esquella con quien tú estuviste. por decir algo. yo diría 2 cosas. El liberalismo tiene expresiones en el centro, en la izquierda y en la derecha. ¿Eh? No creo que tenga, por así decirlo, una adscripción. No creo que el liberalismo sea de derecha, sea de centro. Creo que se confluyen convergen 2 dimensiones, digamos, de la vida política y social en esas 2 categorías. Pero sí hay claramente, yo diría, un liberalismo más igualitario, donde Rawls es mucho más presente. Y ahí está Agustín Esquella, tú puedes poner a Carlos Peña, pero también un Oscar Landerreche, o a un Andrés Velasco, o a una Javiera Parada. ¿Te fijas que en parte tienen una perspectiva más igualitarista, pero también tienen una experiencia biográfica de haber sido opositores a la dictadura, de haber sufrido la dictadura chilena, y por supuesto, ser muy categóricos en esa defensa desde la izquierda a la democracia? Y yo creo que entonces no solo hay diferencias en algunos matices, entre comillas, en las ideas, también hay una cuestión biográfica. Claro, pero en esa clave, y esto es bueno para entender las diferencias, yo creo que resumiste bien uno de los pilares básicos del tronco común del liberalismo, y a la base está en la protección de la propiedad, que en un sentido amplio la primera propiedad es la protección de la persona. Sí, y su dignidad. En su dignidad, en sus derechos, en sus libertades básicas. Y por eso que cualquier liberal, todo liberal, sea de izquierda o de derecha, jamás consentiría el abuso del Estado sobre las personas, Correcto. y en particular las violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, la trayectoria vital que algunos hayan tenido, si eran opositores a la dictadura o no, no debería ser una diferencia en ese plano. O sea, una derecha liberal no podría existir ni constituirse si tuviera una condescendencia respecto a las dictaduras, creo yo. No sé cómo lo ves tú. No, absolutamente. Me parece que la dimensión política, ¿cierto?, del liberalismo, en su expresión más natural, es la democracia. Toda forma de debilitamiento es una cuestión que nosotros no podemos Bueno, el liberalismo aceptar. es la distribución del poder. Exactamente. Es cada persona, es un igual, ¿cierto?, como ciudadano, ciudadana, y nosotros buscamos resguardar no solo sus libertades, sino también su derecho a participar en la comunidad. Ahora, si uno hace la cuenta de que más o menos Chile Vamos debe ser del orden del 30% del electorado, más o menos. Poco más, poco menos. Y Evópolis está en torno al 3%. La expresión del liberalismo en la derecha, que es un poco el sentido del título, es pequeña. Bueno, es pequeña, yo no digo que el liberalismo sea popular, no digo que existe. Que llena estadio. Perdonen lo poco, pero... ¿ah? Ahora, yo, en ese análisis que acabas de hacer, yo no lo comparto del todo. A ver, Porque yo creo que las expresiones del liberalismo van más allá de Evópolis. O sea, yo veo a la UDI, por supuesto. y veo a un Jaime Belolio, o una Evelyn Matei, y yo veo liberales, ¿te fijas? Y veo a un Cristian Monkever, y veo expresiones de liberalismo también. O a Sebastián Piñera, el presidente Piñera. Bueno, iba a ir para allá. Y luego creo un liberal que fue fundamental en el proceso de democratización de la propia derecha chilena, y fue Ya, Sebastián pero Piñera, ¿cierto? deja complejizar un poco más el problema, como dicen algunos. Vamos a complejizarlo. Si uno mira la historia de la política chilena, líderes liberales de derecha, no el siglo XIX, digamos, porque eran otros tiempos, digamos, pero en el siglo XX escasos, ¿no? Con éxito electoral menos todavía. Y vamos a Latinoamérica. Liderazgo latinoamericano, presidentes, grandes líderes liberales de derecha, ahí sí que brillan por su ausencia. Uno diría tal vez un poco el caso de Mauricio Macri, que algo Y de Lacalle. Luis Lacalle. La calle Pou. Luis Lacalle Pou en Uruguay, es cierto. Tal vez algunos gobernantes colombianos en la historia del siglo Claro. XX, tal vez. Algo Duque, algo. A ratos, cuando Sí, se peleó un poquito más con Uribe, pero no mucho más, la verdad. O sea, en el fondo, el liberalismo como expresión política en América Latina
desde las derechas. Aznar tiene algo. Es que ayer nos Arturo. cruzamos Sí. al otro lado del charco. Bueno, y tenía una paradoja, que es la pregunta política para ti, a propósito que cruza lo que dice Gonzalo con la talla pequeña que parece tener el liberalismo de derecha dentro de la derecha en Chile. No es un oxímoron, ese es el punto. Que es que en la esencia del liberal está un escepticismo bien potente, una humildad epistémica, por así llamarla, que lo hace dudar de muchas cosas, ¿ah? Buscar aproximaciones a través del diálogo, de la razón, cambios graduales, prueba y error, versus de repente iluminados que dicen, esta es la verdad y vamos con todo por esta verdad, venga el rebaño, sigan al pastor. Y bueno, la historia muestra que la humanidad muchas veces le gusta seguir al pastor, po, ¿ah? Y ser rebaño, en lugar de tener esta duda metafísica permanente. Parece que la venta de lo primero es más atractiva que la venta de lo segundo. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Bueno, conectando ambas intervenciones, habría que preguntarse si el liberalismo está llamado a ser popular. Porque en el fondo tiene algunas personas que han logrado ser mayoría, y yo creo que nosotros deberíamos siempre aspirar a que sea un proyecto de mayoría, ¿cierto? Pero parece que es un desafío complejísimo. Y yo creo que en eso, entre comillas, debemos tener un desafío minimalista. Y yo creo que Evópolis juega y cumple un rol en eso, que es a veces tener más bien un partido pequeño, un lugar, pero influyente, cohesionado, que defienda un grupo de convicciones con mucha fuerza y tal vez con el costo y el dolor de no ser para grandes mayorías. Creo yo que en parte eso nos pasó a nosotros en el estallido, eso nos pasó a nosotros con los retiros previsionales. El único partido que votó en contra de todos los retiros fue Evópolis, con un costo brutal, pero era lo correcto. Y tal vez ese es el rol, ¿te fijas? Es defenderse estos principios, de hacerlo de manera cohesionada y comerse todas las piñas que sean necesarias. Vamos a tener que ir a una pausa. Vamos a volver con esto. Está interesante la pregunta y la dejo planteada si es que el liberalismo no es un árbol que le cuesta echar más raíces en un macetero con tierras de derechas que en un macetero de tierras de izquierda. Pero dejo la pregunta planteada y a la vuelta de la pausa vamos a conversar. Muy bien. sobre eso. Ya, estamos de regreso en la hora liberal, aquí entre liberales medio Dando círculo, entre conversos. dando círculo y enredado, pero hablábamos un poco de si es que no haya algún tema entre el liberalismo y las derechas, ¿no? En el sentido de que las derechas históricamente más bien parten de la base de ciertas verdades muy fuertes, muy firmes, muy sólidas, ¿no? Y el liberalismo es una doctrina que tiene también ciertas verdades muy fuertes, pero muy poquitas, ¿no? No muchas. Y de hecho, yo estaba, a propósito de la conversación, estaba pensando cuándo, porque yo no vengo de una matriz liberal, como en tu caso, parte sí, parte no, ¿no? En mi caso menos todavía, mi familia de derecha más tradicional, mis padres estaban en la UDI, mis abuelos también muy simpatizantes del proyecto de la UDI, y a mí me empezó a pasar una cosa bien particular, esta es una cuestión vivencial, que a medida que fui creciendo, empecé a dudar de muchas cosas. Y eso fue fatal, porque empecé a dudar de cosas que escuchaba y que sean como verdades preestablecidas, ¿no? Fatal, ¿para qué? No fue extraordinario. Fatal para las convicciones con las cuales fui educado. Digamos. No. Entonces, cuando Se fue. empiezo a dudar de todo lo que escuchaba, por ejemplo, El escepticismo. lo que escuchaba respecto a la dictadura, la necesidad del golpe, todo lo que vino después, las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Después, por ejemplo, una cuestión que era una discusión muy fuerte, que hoy día un poco menos, pero que en los 90 era muy fuerte, la importancia de las políticas sociales para nivelar la cancha. Esa cuestión era muy discutida por la derecha tradicionalmente. Por la derecha estoy hablando de los 90, no el Partido Conservador en la década del 20, del 30, que sí tuvieron un rol en las políticas sociales súper relevante, ¿no? Ley de instrucción primaria, estoy pensando en ese tipo de cuestiones. Pero la derecha chilena en los 90 era tremendamente crítica del rol del Estado, ¿no? En su rol de nivelación de la cancha, ¿no? Y yo me acuerdo que viví en Futrono, trabajé años en la municipalidad y veía que hay un cierto rol asistencial que es
fundamental. Irreemplazable. Porque claro. hay gente que si no, se muere de hambre. Es así de simple. Ni siquiera para emparejar la cancha, es para dar las condiciones básicas, mínimas de dignidad a las personas para poder subsistir. Entonces, cuando empecé a dudar de todo eso, dije, chanfle, tengo un problema, quizás no soy lo que soy. Y ahí en un proceso largo de búsqueda, quizás parecido al tuyo, no sé, el caso de Ignacio, Superman ahí que soy. empecé a sentirme un poquito más cobijado bajo el paraguas liberal, pero no sé si el problema era mío o un problema estructural. No, bueno, es que es un tremendo tema, y dijiste varias cosas, pero déjame hacerme cargo de una cuestión creo bien sustantiva. Y lo voy a hacer también de manera biográfica. Yo fui educado en una familia tradicional, ¿cierto? De raigambre conservadora, mis padres son y siguen siendo de la UDI, ¿cierto? De cultura católica. Y yo también en mi juventud empecé a mirar la realidad y decir, no, esto no me hace sentido. Empecé a dudar, empezó a construirse en algo que después pude nombrar, que se llama escepticismo, ¿cierto? Que un sano cuestionamiento, entre comillas, de las cosas que están instaladas como verdades reveladas. Y eso fue un proceso intelectual muy valioso. ¿Ah? Entonces tú decías, Gonzalo, hay algunas verdades, ¿no? Un liberal así, Oscar Godoy diría, mire, nosotros tenemos algunos principios que ordenan, ¿cierto?, la realidad. Lo hacemos a través de la racionalidad y la argumentación. La evidencia es lo que tenemos, con todas las escasez que eso genera. Hay una historia y una tradición de aprendizajes y errores. Y hemos ido aprendiendo en comunidad a tener ciertas reglas, ciertas instituciones para vivir juntos. Y ahí estamos, tratando de descubrir cómo ir mejorando marginalmente esta comunidad política que estamos construyendo. Y no tenemos mucho más. Ser liberal y acostumbrarse a vivir con esa, entre comillas, incertidumbre es un gran desafío. No es fácil. Es más fácil tenerlo Oye, todo Es más claro. fácil creer y vivir en verdades reveladas. Sí. La refundación, la revolución, dependiendo del lado que sea, de izquierda o derecha, pucha, uno lo ve en la política del día a día. Es mucho más atractiva que esta aproximación gradual. Decir, oye, tenemos cosas buenas, cambiemos lo malo, aprendamos, ¿ah? Pero mucho más atractivo, vamos a hacer un mundo nuevo, un mundo soñado, un mundo ideal. Un hombre nuevo, ¿cierto? Y ahí está atrapado, digamos. Y se da una gran paradoja, fíjate tú, ¿ah? Que muchas veces no nos damos cuenta. Y tal vez ahí está la complejidad del liberalismo como doctrina política, que buena parte de lo que tenemos se lo debemos al liberalismo y lo damos por sentado sin saber el origen. La democracia liberal, que esencialmente es la protección de los derechos y libertades individuales ante el riesgo de la opresión del Estado. Si eso es la separación de poderes, la dilución del poder, ¿para qué es? Es para que nadie acumule tanto poder que corramos el riesgo de que pueda oprimir al individuo, a la persona. Para evitar que el hombre sea el lobo del hombre. Exactamente, esa es un avance civilizatorio fundamental que damos por hecho, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, y no se lo asociamos al liberalismo. ¿Ah? Y quizás como se construyó tanto, ese tronco es tan robusto, que cuesta ver cuáles son las ramas nuevas que puede poner el liberalismo vis-a-vis de otros que se cuelgan de ese tronco, muy bien, pero también yo creo que acá hay un espacio de interesante, es la pregunta que te quiero hacer de cara al liberalismo que viene, en la defensa de ese tronco, porque hoy día hemos visto que en izquierdas y derechas, en Chile y afuera, hay extremos, ¿no es cierto?, que van horadando las instituciones, la separación de poderes, la libertad de expresión, y al final eso implica destruir este tronco, que es una ganancia fundamental y una protección de los derechos y libertades individuales básicos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que tú tienes razón, ¿cierto? Que hay una historia donde el liberalismo ha generado para la civilización humana un progreso impresionante, no solo económico, ante todo, ¿cierto?, político, de haberle reconocido a cada individuo una dignidad, de proteger sus libertades, su autonomía. Eso ha sido extraordinario. Ahora, yo también creo, Ignacio, Gonzalo, que tenemos que hacer una autocrítica. Yo creo que el liberalismo en parte se creyó el cuento. ¿Ah? Y eso a propósito de Jefferson, ¿cierto? Cuando en los 90 se escribió el libro El fin de la historia de Fukuyama, que nos decía, ¿cierto?, que en términos hegelianos, un grupo de ideas, ¿cierto?, la democracia liberal, la economía abierta, la globalización, el intercambio, el libre comercio, se habían impuesto, ¿cierto?, después de la caída del muro y de los socialismos reales. Yo tengo la impresión de que muchos dijeron, esta batalla está ganada, ¿cierto? La batalla de la libertad en lo sustantivo es un hecho.
Y empezaron a acumularse una serie de cuestiones que han ido hasta el día de hoy persiguiendo el liberalismo. El propio Fukuyama escribió un libro después, ¿cierto? La democracia y sus descontentos. Eh, y yo creo que respecto a la realidad chilena también tenemos que hacernos preguntas, por ejemplo, de por qué ocurrió el estallido, por qué grandes mayorías abrazaron esa rabia, esa manifestación que tuvo niveles de violencia brutales, que todos los que estamos aquí recordamos muy bien. Y respecto del presente, cómo el liberalismo en el fondo se hace cargo de eso y vuelve a conectarse con las grandes mayorías. El The Economist, y yo lo comento en el libro, escribió en 2018 un manifiesto que por un lado es una celebración a los principios y a las convicciones liberales, pero también una autocrítica a la distancia de las élites y su convicción y amor por este grupo de ideas, y un llamado a renovarse, volviendo al espíritu original, que es radical, para conectarse con los problemas del presente. Yo creo que nosotros también tenemos que hacer algo bastante... Oye, pero una pregunta, Hernán. ¿No estaremos asistiendo a una época donde el liberalismo está condenado a languidecer? No sé si a desaparecer, pero languidecer y ser superado, digamos, por otras formas de expresión política, intelectuales, doctrinarias. Porque, por ejemplo, a propósito de Fukuyama, si uno mira a fines de los 80, los 90, y ponía a los principales países de democracia en el mundo, estaban conducidos por grandes líderes liberales. O sea, Ronald Reagan, Estados Unidos, la Margaret Thatcher, que era conservative, pero era liberal porque básicamente defendía las libertades sobre todas las cosas. En Francia posteriormente estuvo Jacques Chirac, incluso Tony Blair, que vino a gobernar desde la izquierda del Reino Unido, era un liberal. Y hoy día uno mira a las principales potencias, los principales países, y ¿qué liderazgo uno reivindicaría como liderazgo? Mark Carney en Canadá, pero muy reciente. Acaba de asumir, está partiendo, y es un país que es un país importante, pero no es la primera división del fútbol mundial de las democracias, ¿no? Tal vez en el Reino Unido, quizá un poco, pero no mucho más, la verdad. O sea, en el fondo hoy día uno levanta la cabeza y dice, ¿cuál póster colgaría en mi panteón de los grandes líderes de la libertad en el mundo? Y probablemente hoy día estaría vacío. A ver, en términos electorales, ¿cierto? No cabe ninguna duda que el liberalismo está extraordinariamente desafiado, tiene muy pocos líderes a nivel global. El caso de Canadá, una excepción, que está ahí en parte por Trump, es una respuesta. ¿Ah? Pero de izquierda. Es de izquierda, un liberal Reino Unido lo mismo. socialdemócrata, digamos. Lo que yo creo, Gonzalo, por de pronto el liberalismo no está muriendo, ni está, por así decirlo, está en un momento desafiante porque la historia del liberalismo no es una historia solo de triunfo, es una historia de perseverancia. Es un grupo de ideas que va encontrando su camino en su momento. Voy a citar una reflexión que creo valiosa, no es mía, y es que hay algo respecto del cual el liberalismo tiene que mirar con atención. Y es que la moral liberal, esta idea de la autonomía, de la dignidad, de la conciencia de los derechos y las libertades individuales, es tan poderosa, está tan asentada por años, que es un acervo social, que incluso frente a populistas que la están poniendo en jaque y adversarios de toda naturaleza, por años se fue instalando. Es verdad, la encuesta CEP algo de eso muestra. ¿Te fijas? O sea, los chilenos tienen conciencia de que la vida es un proyecto personal y hay derechos individuales y esa cuestión está instalada y tú eres autónomo para decidir tu propio proyecto de vida. Eso es entre comillas, una herencia de la modernización capitalista chilena y en muchas partes del mundo que se transforma entonces en un resguardo, creo yo, del liberalismo. Con esto no quiero decir que estamos bien y hay que hacer una fiesta. Solo digo que hay allí una cuestión que Oye, es yo un creo valor. que el caso de Argentina es interesante porque probablemente el surgimiento de Milei, que algunos discutirán si es liberal o no, pero yo creo que refleja un anhelo liberal en la sociedad argentina que decía basta el peronismo, basta el paternalismo, basta de Sí, que nos digan sí. cómo vivir, qué hacer. Probemos un poco que power to the people. Exacto. Claro, pero al mismo tiempo, y también está en la encuesta CEP, y esto es algo que Tocqueville, un gran pensador liberal del siglo XIX, advertía como riesgo, está siempre presente el riesgo que tú cedas libertades fundamentales en aras de otros objetivos, una igualdad exacerbada o incluso el tema del orden. Lo hemos visto en la CEP, las personas que están, y uno lo entiende, que están dispuestas a sacrificar libertades fundamentales en aras de la seguridad a través de un gobernante autoritario, por ejemplo, pero para que me ponga orden, ¿ya? Un Bukele, como te dicen mucho. Bueno, Bukele está a las antípodas, digamos, del liberalismo, o sea, ha difuminado la división del poder,
hace juicios masivos, caiga quien caiga, entonces nada, lo mismo que haya inocentes dentro de los malvados que sí merecen ir a la cárcel. Oye, reciben las cárceles a venezolanos deportados por Trump sin juicio alguno. Por eso te digo, entonces Es increíble. puede parecer muy efectivo, pero si tú miras solamente el consecuencialismo, por así decir, las consecuencias bajo la delincuencia, sin tomar en cuenta que detrás hay procesos que se erosionan y que al final esa cuestión termina pagándose caro, creo que hay un problema. Yo te quiero dejar invitado a otra pregunta, porque creo que tenemos que ir a una pausa. Nos queda 1 minuto ¿Un minuto? 30 segundos. Ah, así ya. que alcanzamos. No, otra pregunta que quizás yo creo que hay dos elementos que tienen que ver con el declive también del liberalismo en su esfera política activa, ¿no? Uno, yo creo que una cierta de condescendencia y una confusión respecto al valor que uno le otorga a la diversidad, ¿no es cierto? Al punto de que se transforme y se acepte la política identitaria, que es como una manifestación de la autonomía, que está muy bien, pero que reclama exclusividad y protección legal y de otra índole respecto a esas identidades. Y es un debate muy fuerte en las universidades, toda la política de la cancelación, de palabras que no se pueden decir, de que si en este foro no hay una mujer, nosotros somos unos machistas. Toda esa exageración que se ha producido, que de alguna manera es un eslogan, un dejar de pensar, y la tolerancia que tuvo el liberalismo, parte de él respecto a aquello, me parece que es parte del agotamiento y de la crítica que se le hace. Eso te dejo esa pregunta. Y la otra, a propósito de tu comentario, el estallido, es si acaso el liberalismo no tiene un compromiso fuerte con una política social robusta. Yo diría que sí, porque la aspiración de que las personas puedan ser los arquitectos de sus proyectos de vida, bueno, se supone que hay un cierto piso exigente de capacidades que se requieren para que eso no sea una promesa vacía, porque ya sabemos lo que llevan las promesas vacías. Frustran expectativas, generan malestar, y en consecuencia creo que la dignidad del otro, si uno se la toma a pecho, lleva una palanca de justicia social importante desde la mirada liberal y no la ausencia de esta. Vamos a dejar las preguntas planteadas y a la vuelta del corte, Hernán Larraín Mate va a responder a Ignacio Briones. Estamos con el autor de este magnífico libro, Hernán Larraín Mate, La derecha liberal sí existe, una crónica personal, escrita en 216 páginas y 25 capítulos. Primer capítulo ya sí, bueno, tiene un gran prólogo de Harald Beyer, y el primer capítulo ya es genial, el título, Cansado de perder elecciones, que era como la historia de la derecha, una cosa que era terrible en esa época, era ser de derecha y ser de la católica, siempre salía ahí segundo, pero cansado. Y después, bueno, viene toda una serie de capítulos que van recorriendo la historia de la política y de la derecha en Chile en los últimos 20 años, hasta pasar por el estallido, por los procesos constituyentes, y lo que viene hacia adelante para el liberalismo, para Evópolis. Estamos con su autor, con Hernán Larraín Mate, e Ignacio Briones le dejó planteado un par de preguntas. Sí, la palabra es tuya, Hernán. Voy a hacer 3 reflexiones porque fueron 3 temas. Primero, respecto al tema de Bukele y el hastío de la ciudadanía y la demanda por resultados, yo creo que el liberalismo, además de defender convicciones, debe ser eficaz. O sea, esta debe ser una democracia y un proyecto político el que nosotros abrazamos, y hoy día contextualmente en la batalla presidencial, Evelyn Matei y lo que está detrás de eso, nosotros junto con defender convicciones debemos buscar resultados concretos, porque si la gente no ve en nosotros la capacidad de resolver sus problemas, va a buscar alternativas, y las alternativas pasan a ser muy diversas. Respecto de la identidad, ¿cierto? Y todo ese debate que está hoy día tan abierto, Identity Politics. yo creo que nosotros, de nuevo, dimos por, entre comillas, ganada la batalla del universalismo, ¿cierto? Esto es defender principios para todas las personas, y en el camino, ciertas personas, yo diría que de izquierda, la izquierda, esto no es una idea mía, cuando perdió la batalla, entre comillas, de los socialismos reales, empezó un proceso de búsqueda de nuevas causas, y en la defensa de ciertas identidades encontró la posibilidad de
orquestar una nueva formulación de su proyecto de izquierda que ha generado todo tipo de consecuencias, lo vimos en la convención, pero como sea, el liberalismo no puede, entre comillas, dejar de batallar por el universalismo. Creo que sigue siendo La igualdad ante la ley, básicamente. Por supuesto, por supuesto. Pero digo, la igualdad ante la ley, cosa que nos puede parecer obvia, también hay que defenderla. Obvio, po. Y hay que explicarla, y hay que, ¿te fijas? La separación de los poderes, es una cuestión que no podemos dar por sentado en ninguna batalla, o sea, causa en esta materia. Y respecto a la dimensión social del liberalismo, yo creo que esta es, entre comillas, la razón de ser. ¿Te fijas? O sea, la cuestión más profunda que hay en el liberalismo, en mi experiencia, en lo que además siento hemos hecho políticamente, es cuando se traduce, en nuestro caso, en un proyecto político que trabaja para que todas las personas, independiente de su cuna, independiente de su origen, tengan la posibilidad de construir su propio proyecto de vida de manera digna, de manera autónoma. Esa definición es la cuestión que le da un sentido social y que le da un sentido de justicia al liberalismo. Y esa cuestión este es el corazón, creo yo. Oye, Hernán, de hecho, yo te quería plantear lo siguiente, porque tú, básicamente la tesis que subyace en el libro es que el liberalismo fue muy importante, fue fundamental para darle prosperidad no solo a Chile, al mundo. Los últimos 200 años el liberalismo fue una clave fundamental para el progreso y los últimos 200 años son probablemente los 200 años de... No probablemente, son los 200 años de mayor progreso y libertad de la historia de la humanidad. Y paz. Y paz. Y Pese a Chile, todo. y Chile no es, obviamente no es la excepción, todo lo contrario, Chile progresó enormemente cuando las ideas liberales estuvieron muy presentes, pero se puso como medio fome el liberalismo. Tú lo dijiste, se quedó dormido en los laureles, se puso soso, perdió sexapil. Y fue soberbio, yo creo que es importante decirlo, fue soberbio, el liberalismo fue Y soberbio. envejeció. Se creyó bacán, Y estaba llegó todo la ganado. obsolescencia y tú hablas de que hay que zamarrearlo y plantea un concepto que es un liberalismo radical, o sea, un liberalismo más rockero, ¿no? Como más chaqueta de cuero, como estoy medio ochentero, digamos, pero más ruidoso, ¿no? Más intenso, con más adrenalina. Y tocas una tecla que me parece especialmente valiosa, pero difícil desde el punto de vista político, porque dice, mira, un proyecto liberal tiene ante todo que apelar a propósito de lo que hablamos de la política social, a la compasión y a la esperanza. Y eso lo plantea en el libro, en el sentido de que hay que padecer junto al que sufre, que eso es muy propio del liberalismo cuando busca generar una igualdad básica entre las personas en lo fundamental, ¿no? O sea, la empatía de Adam Smith. En la empatía de Adam Smith, o sea, en el fondo que la persona que está en la calle, que no tiene donde vivir, que está sufriendo, los niños que caen en las garras del narcotráfico, las barras bravas, bueno, que son básicamente lo mismo, los que sufren la violencia terrorista en la macrozona sur, los que sufren el crimen organizado en las poblaciones, eso nos tiene que compadecer y nos tiene que movilizar. La compasión y la esperanza. En el fondo es que la democracia liberal haga delivery, que entregue soluciones y mejore las posibilidades de vida de las personas. Y eso en contraste con lo que promueven típicamente los populistas, que son el miedo y la rabia. Eso está perfecto, a mí me hace mucho sentido y me emociona. Y me podría subir a un estrado y trataría de hacer un discurso que yo creo que hasta en una de esas funcionaría. Pero el problema que tenemos es que hoy día esos discursos no están vendiendo porque lamentablemente las formas de comunicación que han traído los algoritmos, las redes sociales, Twitter, ahora X, en fin, el debate actual, digamos, de las nuevas tecnologías, hacen muy difícil eso. Y eso es el libro de Harari en Nexus, ¿no? Que dice, la gente, si tú le muestras a alguien destripando a otra persona, va a tener infinitas reproducciones versus dos personas abrazándose o ayudando a alguien más desvalido. Y siento que ahí estamos en un problema, ¿no? Y no veo por dónde enfrentarlo de manera mínimamente exitosa. Bueno, yo hago un esfuerzo y en eso me subsidio, entre comillas, del The Economist y de una serie de intelectuales que están buscando respuestas a esta pregunta, ¿cierto? Cómo el liberalismo hoy día, después de todo lo que hizo, vuelve a renovarse y a dar respuestas que hagan sentido a las grandes mayorías. Esta es la cuestión, creo yo, que está en el fondo de tu pregunta. Yo creo que hay una dimensión que ya la mencionamos, pero tiene que ver con hacerle sentido a la gente a través de la efectividad. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que meternos en la cabeza. Yo creo que Sebastián Piñera lo entendía muy bien, ¿cierto? Cuando lo criticaban porque era muy... Micromanagement. Exactamente, la lista de supermercados. Bueno, pero él entendía que había que crear empleos, había que hacer crecer la economía, había que hacer hospitales, había que
había que hacer y traducirle a las grandes mayorías cómo el esfuerzo del Estado en conjunto con la sociedad iba dando soluciones. Yo creo que eso tenemos que recuperarla. ¿Ah? Luego hay otra pregunta que yo creo que es una muy valiosa que tiene que ver con las emociones, ¿cierto? En parte el liberalismo, que cree en la razón, en la evidencia, en el argumento, en la deliberación, se enfrenta hoy día a otra cancha, ¿cierto? La sociedad del espectáculo. Es el nombre del ensayo que le puso Mario Vargas Llosa a esta cancha en la cual vivimos. Este es un escenario donde el que grita más fuerte, el que hace el político más comediante es el que gana, ¿cierto? Cosa de ver el Congreso, la cantidad de frases que hay. Y la pregunta es cómo el liberalismo enfrenta, cómo se para el liberalismo en ese escenario. ¿Ah? Y yo creo que en el fondo, yo soy Andrés Velasco, dice, las emociones son demasiado importantes como para regalárselas a los populistas. Entonces, ¿cuál es la aproximación? Y ahí yo me conecto con un libro de Marta Nussbaum, ¿cierto? Donde argumenta de que el liberalismo debe también tener emociones y debe hacerlo desde la esperanza, debe hacerlo desde la compasión y la empatía. Y yo agrego, desde la creatividad, desde el humor. O sea, nosotros, ¿por qué no el liberalismo puede? Y creo que Mario Vargas Llosa era un personaje, por ejemplo, que tenía en él una voz que fue muy importante para el liberalismo, que en política no le fue bien, pero qué impacto tuvo en nuestras ideas es brutal. Entonces yo creo que el liberalismo sí puede ser performático en la cancha de la política del espectáculo, en la medida que promueva sus convicciones y ciertos valores, pero claro, faltan esos personajes, se necesitan esos líderes, es una cuestión muy exigente. No es fácil. ¿Ah? Oye, ahora, yo creo que Evelyn Matei tiene ciertos rasgos de eso. Sí. En su carácter, en su Sin personaje. duda, sin duda. ¿Cierto? Oye, pero una cosa interesante que estaba pensando mientras te escuchaba, en el espectro político de la más izquierda a la más derecha, claro, uno puede decir, partimos discutiendo si hay liberalismo de derecha y liberalismo de izquierda, pero nunca habrá un liberalismo de extrema derecha, ¿o sí? O de extrema izquierda. Pareciera que no. Porque sería incompatible con los principios básicos. Exacto, yo creo que sería inconsistente alguien que... Porque los extremos, pongamos de acuerdo en la siguiente descripción, a ver si hace sentido. Son personas que ven la realidad en blanco y negro, ¿cierto? Creen que sus convicciones Son. puras son la realidad y todo otro que piense diferente es un adversario que está equivocado. Toda forma de diálogo es una concesión, ¿cierto? Y por tanto, no se puede ser liberal, creo yo, y tener la convicción de un purismo ideológico y donde todos los otros son no adversarios, sino enemigos. Y yo creo que esa cuestión está hoy día muy presente en la realidad y la política chilena también. Ya, por eso te llega la pregunta, que ya es más para politólogo, porque tú también lo eres, no es tanto el libro. Es que si esto es así, quiere decir que el liberalismo político tiene un espacio que se juega en el centro, centro derecha, centro izquierda. Y la pregunta entonces si el centro, ese amplio centro, tiene condiciones de posibilidad en la política actual. Porque uno lo que ve en las encuestas CEP es que la mayoría de los chilenos están en el centro, pero eso no tiene una expresión nítida. O sea, la mayor parte dice que es de centro, pero a la hora de votar por candidato de centro, cero. Cero, exactamente. No hay partidos de centro en Chile. Yo creo que la categoría izquierda, derecha y centro para esta conversación es menos precisa para poder abordarla. Yo creo, en cambio, que hay extremos y hay grandes mayorías que lo que demandan es equilibrio, es estabilidad. Son conceptos distintos porque sí quieren que haya carácter. Esto del centro como una cosa amarilla, excesivamente moderada, no. Es como esas personas que dicen, oye, pero Evelyn Matei está al centro entre una izquierda radical y una derecha radical. Yo digo, no. Esto es un proyecto que tiene carácter, que tiene convicciones, ¿te fijas? No juega al medio. Sí da equilibrio, sí da estabilidad, pero tiene fuerza. Esta cuestión del amarillismo a mí... O sea, ojo. déjame refrasearlo, y me gustó eso último. En las claves que tú dijiste, económicas, sociales, de otras índoles, desde el liberalismo uno puede tener mucho carácter, por ejemplo, para combatir la delincuencia o el terrorismo en la Araucanía. Porque eso son violaciones flagrantes del Estado de Derecho y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, sin asco, la democracia se sustenta en una mano dura, pero dentro del Estado de Derecho. No, Por no a supuesto, la dentro de buquera. las reglas, Claro. pero con carácter. Con carácter. 2, una economía que desregule, que sea full de mercado, que abogue por la libre competencia, las prácticas anticompetitivas les pegue con todo, es con carácter y es de libre mercado y es liberal. Y una énfasis social, por ejemplo, en educación, donde uno sufra, empatice,
con el dolor gigante que un niño que no tiene ni una culpa se queda atrás porque no somos capaces de darle una educación a la altura. Bueno, debería ser una causa liberal con tuti y no tener ni un empacho en oponerse al colegio de profesores, que son buena parte de la causa, a mi juicio, que bloquea un cambio en esa dirección. Y por último, respecto al Estado. Un Estado eficiente, moderno, sin privilegios, de acceso abierto, es una causa liberal fundamental. Entonces, yo creo que hay esperanza, compañeros, si no lo ve así. Bueno, yo tengo la impresión de que las circunstancias están obligando, entre comillas, al liberalismo a que las convicciones que tiene se transformen en banderas que le hagan sentido a las mayorías, y eso exige mucho carácter, eso exige mucho liderazgo. Y yo creo que nosotros, todos los que nos están escuchando, si tienen y comparten esto, bueno, debemos movernos, debemos actuar. Y este año es un año muy importante. Este año los chilenos van a decidir el destino de los próximos 4 años. Otro gobierno como el de Gabriel Boric es mortal para este país, es fatal. Y por lo tanto, tenemos un desafío y creo que tenemos que estar muy comprometidos en esa causa. Hernán, estamos terminando, nos pilló el tiempo. Quiero terminar leyendo una reflexión o un punto final que parece ser una especie de tesis del libro, que básicamente reivindica la idea que las ideas liberales en Chile subyacen con más fuerza de lo que parecen, y que por lo tanto, después de años de mucha intensidad y de mucho movimiento, estamos como recentrándonos en nuestra trayectoria más permanente, ¿no? Y a propósito de una conversación tuya con el periodista Iván Valenzuela. Dice así: en su estilo agudo, Valenzuela describió estos últimos años como años de, entre comillas, de revolución y grandes sueños que parecen estar llegando a su fin. Según su mirada, la mirada de Iván Valenzuela, Chile está en el umbral de un retorno a una cierta normalidad, a convertirnos nuevamente en lo que él llamó un país fome. La gente, citó a Iván Valenzuela, está volviendo a valorar lo fome porque ya fueron muchos años de entretención. Como dice la maldición china, te deseo que vivas tiempos interesantes. Yo creo que ya estuvo, ya fue demasiado interesante en un sentido, declara Iván Valenzuela. La idea contiene algo que merece ser subrayado: los tiempos interesantes de nuestra democracia, con toda su intensidad, contradicciones y luchas, parecen haber quedado atrás. ¿Tú suscribís esto? Bueno, yo creo que nosotros tuvimos una fiebre revolucionaria a propósito del estallido brutal, donde se perdió toda racionalidad respecto a nuestra propia historia. La izquierda, en su gran mayoría, cayó, validó la violencia, perro matapaco. O sea, recordemos por la fiebre que pasamos. Yo creo que esa dimensión... Homenaje a la primera línea del Congreso y en el Festival de Viña. Por favor. Claro, Kramer y todo. Bueno, yo creo que todo eso ha ido quedando Banderas atrás. que salen por extraños lugares. Sí. Esa dimensión de la fiebre, yo creo que ha ido quedando atrás. ¿Ah? Y en ese sentido creo que es valioso que los propios chilenos, no solo la política, mire ese periodo de manera crítica. Con todo, si bien esa dimensión de los tiempos interesantes ha quedado atrás, la democracia a mucha gente no le está haciendo sentido porque no está respondiendo. Y en esa parte creo que siguen siendo tiempos interesantes. Y por eso el precio de la libertad es Eso eterna vigilancia. Oye, yo sé que estamos corto de tiempo, pero dame 5 segundos, porque a propósito de esta rica conversación de liberalismo, yo quisiera dedicarle este programa a Felipe Schoenberg, colega, filósofo, merecido. gran amigo, un gran liberal, con mucha valentía, brillante, con un sentido del humor muy especial. Trabajamos juntos en la Universidad Adolfo Ibáñez, él después partió a la UDD, pero seguimos en contacto. Y partió súbitamente esta semana, una muerte intempestiva, muy joven. Así que, si están de acuerdo, le dedicamos este programa muy Pero por especialmente favor, a Felipe grande a Felipe y a su y familia. a su familia. Bueno, Hernán, Ignacio, ha sido muchas gracias por la muy invitación interesante a el programa. Nos quedamos sin a este recomendados, nos espacio. pilló el tiempo. Bueno, recomendamos, para cerrar, La derecha liberal sí existe, editorial Ariel/Planeta, de Hernán Larraín Mate. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas Chao, gracias. Chao, chao.